millones de pesos. Después de una negociación sobre la suma exigida, llegaron a un acuerdo. El 29 de octubre de 1998, su esposa, María Victoria Vélez de Molina, y su hija, Luisa María Molina, de 16 años de edad, se transportaron en su vehículo y llevaron el dinero a un lugar ubicado en la vía que va de Río Sucio, Caldas, hacia Jardín, Antioquia. En ese trayecto, fueron abordadas por un grupo de guerrilleros que les pidieron entregar el dinero y ordenaron que Luisa María Molina debía quedarse con ellos mientras lo contaban. Le ordenaron a la señora María Victoria seguir conduciendo en la vía. Le dijeron que el señor Guillermo León estaba más adelante. Cuando se encontraron, el señor Guillermo León se subió al vehículo, en compañía de su esposa y 8 guerrilleros más. Se devolvieron en el vehículo al lugar donde el otro grupo de guerrilleros había dejado a Luisa María. Al llegar a ese punto, les informaron que como no habían terminado de contar el dinero, la niña debía quedarse con ellos y que al otro día la liberarían. No fue así. La mantuvieron privada de la libertad, la mantuvieron secuestrada 2 meses más y solo fue liberada al cambio del pago de otra suma de dinero. Los hechos vividos por la familia Molina Vélez, el secuestro del señor Luis Guillermo, el secuestro de Luisa María cuando era una niña, es otro de los casos que evidencia la práctica de intercambio de familiares que ejecutaron guerrilleros del bloque noroccidental. Hoy, el señor Guillermo León Molina, el doctor Guillermo León Molina, nos presentará su testimonio sobre su secuestro, sobre el de su hija teniendo esta 16 años y sobre las afectaciones vividas en ocasión de estos hechos. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las honorables magistradas, a los comparecientes, principalmente a las víctimas, que son el centro de este proceso, y que el Estado colombiano nos ha revictimizado todas las veces que han podido, y nada ha pasado desde el año 2016 hasta el día de hoy. Yo quiero empezar esto porque como buen católico digo que estoy vivo, gracias a Dios, mi hija está viva, gracias a Dios, con una frase de Santo Tomás de Aquino. La justicia es la virtud que da a cada uno lo que se merece. Mi hija Lina María no está hoy acá para sentar una protesta, porque el lunes 26 de mayo, en las audiencias de preparación, fue maltratada verbalmente por el funcionario de la JEP, Álvaro Carreño. Mi hija hizo unos reparos al proceso de paz y este señor en forma dura y altanera le dijo que si no estaba de acuerdo se podía retirar de la sala. La función del funcionario público es servir. Yo lo he hecho varias veces y para eso nos paga el Estado. ¿Quién soy yo? Soy Guillermo León Molina Mesa, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, graduado hace 47 años. En 1979 fui nombrado director del Hospital San Lorenzo de Supía, Caldas. Y llegué con todas las ilusiones a trabajar con la gente que me gusta, porque soy un campesino. Que caminé a pie, descalzo, con pantalones corticos, de la ropa vieja que le quedaba a mi papá y a mi mamá, porque no éramos ricos, para poderme vestir. Y llegué a la universidad, porque tenía algo, vocación de servir a la gente. Y llegué a Supía con todas las ilusiones, después de haber trabajado y empezado año rural en el Hospital San José de Turbo, en 1977. Haber terminado rural en el Hospital San José de Belalcázar, Caldas, donde también fui médico director de ese hospital. En el año 1982 me nombran alcalde del municipio de Supía. Soy el primer alcalde profesional del municipio en una historia de más de 200 años, a los 25 años de edad. Nunca dejé de ejercer la profesión. Salía de la alcaldía a las 6 de la tarde y hacía consultas hasta las 10 o 11 de la noche. Me retiré de la alcaldía, organicé un centro médico con ecografías, donde hacíamos todas las intervenciones, atendíamos partos, cesáreas, hacíamos histerectomías, hacíamos prostatectomías, todos los pacientes fracturados. A mí me tocó antes de la ley 100 de 1993. Éramos unos médicos integrales y hacíamos todo lo que nos llegaba porque no habían recursos. Atendía 30, 40 y 50 pacientes diarios. Sin descanso ningún día, ni un 1 de enero, ni un 25 de diciembre, ni un jueves santo, ni un viernes santo. Eran mis pacientes, la debilidad de mi vida. Durante mucho tiempo caminé por todas las veredas de Río Sucio y de Supía. Me tocó la entrega del grupo EPL de Oscar William Calvo, porque era una persona prestante y era un líder social, más revolucionario que la FARC. Porque yo sí le servía a la comunidad. El día antes de mi secuestro, estuve en la vereda del Brasil viendo a una paciente con una fractura de cadera, colocándole una tracción cutánea, porque la paciente no se podía operar. Al otro día me secuestraron. Cuando se hacían las paradas y los bloques en las partes, le pintaban los vehículos a todo el mundo. Y algún guerrillero con la cara tapada, porque no mostraban su cara ni su vergüenza, perdone que sea claro, le decía al doctor, no le pinten el carro. Y la gente me decía, doctor, usted es de la guerrilla. A mi clínica fue muchos guerrilleros y guerrilleras. Con plata o sin plata, la mayoría de la gente que iba a mi clínica no tenía plata. Después me llevaban una gallina, una docena de mangos, unos plátanos y con eso me pagaban. Atendíamos a todo el mundo, sin mirar a quién. El 10 de julio de 1998, después de salir de la clínica muy enfermo, porque el día anterior había estado en Río Sucio, en un consejo de seguridad con el ejército, la fiscalía, la personería, se iba a tomar el frente 47 del corregimiento de San Lorenzo. Y estuve hasta las 8 de la noche, el 9 de julio. El día madrugué a la clínica a trabajar y por la tarde a las 5 de la tarde me regresé a Río Sucio. Y llegando entre Guamal y la entrada a San Cayetano, me pararon 10 guerrilleros con fusiles. Váyase del carro que necesitamos arreglar una cosa con usted. Pensé que me iban a matar. Me tuvieron que sacar del carro, no fui capaz de dar un paso. Me tiraron al suelo. Me cogieron entre brazos y me sacaron al camino para San Cayetano. E inmediatamente me entregaron una camisa verde, militar, sucia, maloliente. Póngase eso y póngase esta cachucha, que vamos a caminar. A la 1 de la mañana llegamos a una casita. Yo estaba que me moría, soy muy enfermo del estómago. Les pedí una buscapina,
y un agua. Me subieron a un segundo piso a una casa destartalada. Y ahí pasé mi primera noche. No dormí. Lloré como nunca en la vida había llorado. Me sentía lo más desastroso de mi vida. Con la ilusión de que nunca más iba a volver a ver a mi esposa y a mis 2 hijas. En esa casa saqué mi billetera, boté las tarjetas de crédito, las tarjetas de débitos, la matrícula del carro. Guardé una plata que tenía en la billetera. Escondí este reloj. A las 5:30 de la mañana ellos se levantan a las 5 de la mañana, suena el pito, empieza a hacer la aguapanela o el aguacafé. Y por el piso que era en tabla se empezó a subir ese humo y empecé a gritar que me estaba ahogando, me bajaron al piso. Y vi un hormiguero de guerrilleros. Nunca había visto tantos. Muchachos, pelados. El comandante se llamaba Salvador. Le decían también Ángel. Era el Salvador. O sea, le tenía el nombre ideal. Era el Salvador del país. 27, 28 años tenía. Era el comandante. Miré. Intenté llegar a volar, inmediatamente me ponían el fusil. Cucho, ¿quiere que lo matemos? Siéntese donde le digamos. A las 9 de la mañana me llevaron para el monte. Me tiraron en un plástico. Me llevaron una sopa de lentejas. Les dije, yo no puedo comer eso, soy muy enfermo. La respuesta es, entonces va a tener que comer mierda, viejo, porque aquí comemos lo que a nosotros nos gusta. Le digo, pues si me toca morirme de hambre, me moriré de hambre, pero no puedo comer. Yo soy médico, tipo, a mí qué me importa. Y yo únicamente le estoy diciendo eso, que sé qué es lo que tengo. A las 3 de la tarde empezamos a caminar. Me tocó el secuestro donde nunca había visto una ola invernal tan dura, ni tanto zancudo, ni tanto mosco en mi vida. Y toda la vida he vivido en el campo. Se terminó la noche, llegamos otra vez al piso, me armaron una carpa, me tiré al piso, se largó un aguacero, me mojé hasta donde no tenía. Al otro día en la mañana me dieron unas botas, empezamos a caminar y en la tarde llegamos a una casita. Después de bajar la colina, cuando llegamos allá, nosotros entrando a la casa y la familia que ocupaba esa casa salían como almas que se llevaba el diablo. Los desplazaron de su casa. Dejaron la comida en la cocina, los zapatos de los niños, la ropa. O sea, yo era uno y estaban desplazando a la gente, a una familia. No había dolor humano, no había nada. Ahí me tiré, ahí estuvimos 3 o 4 días, no se podían comunicar con los cabecillas porque estábamos en un hueco. Alcides, o Ángel, como lo llamaban, madreaba y gritaba que porque no se podía comunicar. Seguimos caminando, pasamos por Agrovillas. Llegamos a aquel lugar y a las 5 de la tarde otra vez vuelva y camine. Yo llevaba 3 o 4 días sin comer absolutamente nada. Les decía que me trajeran alguna Coca-Cola que me estaba deshidratando. No me contestaban. Les pedía un poquito de pan, no me contestaban. Coma lo que hay o si no muérase de hambre. Y yo, bueno, hagamos ahí. Las fuerzas no me daban. Empezamos a caminar a las 5 de la tarde, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, a donde llegábamos. Solamente dormí en 2 casas durante los 4 meses de secuestro. El resto del tiempo, en el monte, tirado en un plástico, en una carpa que se mojaba uno más dentro de la carpa que fuera de la carpa. Pero a ellos no les importaba absolutamente nada. Al segundo día, cuando me pusieron el precio, llegó un señor, el Carita Pau. Nunca supe quién fue, ni me han dicho quién es. Y me dijo, usted vale 1.500 millones de pesos. Yo le dije, ¿usted cree que yo, un médico de un pueblo que cobro 8.000 pesos la consulta, que el 50% de la gente es pobre y que no me la paga, voy a tener 1.500 millones de pesos en efectivo? Yo 1.500 millones de pesos no estaba aquí en el pueblo. Ah, entonces vamos a tener que cambiar todo lo que usted quiera, señor. ¿Sabe una cosa? Yo soy médico y un tiro no duele. Si quiere, péguemelo. Y se acaba la huevonada, perdón la expresión. Y ya. Me llevaron caminando desde límites de Supía con Río Sucio hasta Santa Cecilia, Chocó. A los 60 días pude enviar una carta de supervivencia a mi esposa, pero no lo que yo quería decir, sino lo que ellos querían que mi esposa y mis hijas, que estaba sufriendo mucho, que me iba a morir, que me estaba yendo muy mal, que por favor les pagara. A los 100 días fue mi segunda y última carta de supervivencia. Le dije a mi esposa que actuara con sabiduría. Y a mis hijas les di ánimos. Lina María estaba en 6º bachillerato, 16 años, y Natacha estaba en la Universidad del CES estudiando odontología en Medellín. Después de ires y venires, el 29 de octubre se llevó supuestamente mi salida a la libertad. Para mí, iba a ser el día más feliz de mi vida, porque volvían a ser. A las 10:30 de la mañana, caminando desde ese lugar, había perdido 28 kilos. Estuve enterrado en un hueco, donde no podía salir, me tenían que sacar los guerrilleros, casi que con una soga. 8 días. Ahí hacía las deposiciones a un lado, y a ellos no les importaba absolutamente nada. Por eso yo no creo en los arrepentimientos. Porque es que cuando uno comete un error, se le perdona y se le da la segunda oportunidad. Pero un error cometido por 34 años seguidos, eso no tiene perdón. Eso no es razonable, eso es irracional. Eso ya es un instinto. Y el instinto es solamente de los animales. Los hombres no tenemos instinto, tenemos raciocinio mental. Vi guerrilleros enfermos. Vi una niña, por la mañana me levantó, Cristóbal, le decían también borracho. Cucho, venga a la caleta, que mi compa se está muriendo. Y yo no me puedo morir aquí porque Salvador de pronto me regañó. Y con mucho gusto hoy se la miro. Fui, la miré y la toqué y le dije a Salvador, tiene 2 opciones, y no me equivoco. O es una apendicitis y la tiene que sacar en 12 horas, o si no hace una peritonitis y se complica y se muere. O si estamos de buenas, un 30% de probabilidades es una adenitis mesentérica. Pero necesito suero y necesito antibióticos para jugar con ella 7 horas, o si no, llévensela ya. No es que no la podemos sacar. Se vinieron y me trajeron un botiquín. Y empecé a mirar. Medicamentos vencidos, las jeringas abiertas. No tenían absolutamente nada. Todo sucio. Y le digo, esto no es un botiquín. Esto es un paquete infeccioso donde lo que hagan con esto, antes más, le van a agregar el problema a esta pobre muchacha. Le digo, dígame lo que necesite. Le mandé una fórmula y me quedé aterrado. En 1 hora y media, el suero, el líquido para sueros y los medicamentos intravenosos estaban en mi caleta para que se los aplicara a esta niña. Y para traerme una Coca-Cola, les tuve que rogar 2 meses.
Cuando mi liberación, hablé con mi esposa y todo estaba listo. Llegamos a un lugar entre la carretera de Jardín y Río Sucio y vi que llegó un carro y se bajó alguien. Mi esposa no me reconoció. Me dijo, usted no es Leo. Le dije, yo soy. Me dijo, ¿usted que muere? Le digo, sí. Y para colmo me montó al carro y me dice, ellos se quedaron con Lina María. Nos devolvimos al lugar y ya Lina María no estaba. Al otro día madrugué a la flota. 3 días, 4 días, 5 días ella no aparecía. ¿Qué hice? Me fui para las emisoras y denuncié el secuestro mío y lo que habían hecho con mi hija. Y se empezó una campaña a nivel nacional, gracias a Fabio Valencia Cosio, presidente del Senado, y que en ese momento estaba en conversaciones en el Caguán con la FARC. Y gracias a él le debo la vida de mi hija. Llevo todos los cassettes de las conversaciones mías con la supuesta empresa de la FARC. Creyeron a mi esposa que era una empresa seria, pero una empresa criminal. Joaquín Gómez recibió todos los cassettes. A mi hija la uniformaron, la hicieron caminar, la amenazaban todos los días cuando en las emisoras escuchaban que liberen a Lina María, que suelten a Lina María, que todas las campañas que hicimos, todas las prensas del país. Mi hija fue la insignia antisecuestro de menores de edad en 1998. Y a mí me decían ellos, si sigue la vamos a matar, yo, mátenla, pero entréguenmela, porque no es suya. Pero mi hija encontró un ángel. Cuando llegó a la carpa, vio a una señora. Digo, esta señora no es secuestrada. Cuando esa señora vio a mi hija, digo, esta niña no es una guerrillera. Las hicieron juntas. Se llamaba Margarita Uribe, hija de un señor, distribuidor de vehículos aquí en Medellín. Álvaro Uribe, ya se murió. A Margarita Uribe la compró la FARC a la terraza. Se la vendieron aquí. Estuvo 2 años secuestrada. Pagó su rescate 2 veces. Pero fuera de eso no es más. Me acabo de enterar. El mismo bloque noroccidental compró a Carlos Andrés Cabrera Macías el 11 de febrero del año 2000. Desde Bogotá. Lo engañaron, lo drogaron y lo entregaron en Risaralda. Un muchacho que estaba estudiando finanzas. Pelado. Durante 2 meses la familia no supo nada de él. Lo hicieron como perdido, como desaparecido, lo buscaron por todas partes, en las morgues, en todas partes, hasta que apareció la carta pidiendo 15 millones de dólares por él. El 6 de junio del 2001 lo liberaron en Santa Cecilia. Y desafortunadamente en ese proceso de secuestro, su abuelo murió por la tragedia causada a la familia. La familia económicamente quedó mal después de pagar el secuestro. Y este muchacho se le terminó su vida y su proyecto de vida y accidentalmente murió en el año 2005. Y el responsable se llama la FARC. No hay otro responsable. El 14 de diciembre se hizo una misa en la Catedral de San Ignacio en Bogotá, con Monseñor Rubiano, con el presidente Pastrana, con todos los ministros, con el alcalde Antanas Mocos y el Congreso de la República para pedir por liberación de mi hija. El 18 de diciembre, ahí está la foto, mi hija con Fabio Valencia Cos, de Barrio Sucio. Mandé 3 sacerdotes, ese es el padre Zuleta y el que llevaba la plata. Hubo que volver a pagar para que me la entregaran. Mi hija casi, que no sale del miedo, una niña de 16 años. Afortunadamente no me la violaron, que era el miedo que yo más tenía. Y Margarita Uribe me la cuidó como si fuera su hija. Agradecimiento eterno. El 18 de diciembre mi hija volvió a la casa, 3 sacerdotes la recogieron en San Antonio del Chamí. Llevaron la plata, se la entregaron y mi hija está conmigo. Esta es la hora que no sé quiénes son los autores intelectuales. Y mi pregunta es, ¿por qué a mí? Yo era un médico, un líder social, una persona que no le hacía mal a nadie, una persona que prestaba un servicio a una comunidad. La comunidad hizo manifestaciones por mi secuestro y el secuestro de mi hija. Un daño social a la región. 6 meses que no pude trabajar. Yo era el único que hacía ecografías en esa región. Las pacientes se tenían que ir hasta Manizales. Una paciente embarazada, con alto riesgo, a hacerse una ecografía, porque no había quien se las hiciera. El único era Guillermo Molina. Pero la guerrilla les quitó ese servicio. Y son revolucionarios. Y querían un progreso para el país. Yo no vi ninguna obra en la zona de Caldas por parte de la guerrilla. Ninguna. Ni un arreglo de un camino. Los de ellos por donde transitaban, sí. La reparación económica de ustedes no va a ser posible. Pero es que yo pagué. Inclusive eso no se va a dar. Pero se lo digo. Devuélvanme el dinero que les pagué por mi secuestro, el de mi hija, y los 6 meses que dejé de trabajar indexado. No me den plata de ustedes. Haga cuenta que les presté una plata. Yo reparaciones restaurativas. No quiero. No las necesito. Yo me he restaurado solo. Tengo el poder de resiliencia. Y creo mucho en Dios. Y uno recibe lo que da. La vida me ha dado mucho. Porque yo le he dado mucho a la gente que ha estado en mi vida. Y creo mucho en Dios. No creo en el proceso de paz. Tengo mis reparos. Grandes. Primero porque no es constitucional. El pueblo votó no. Y es el constituyente primario según la Constitución del 91. Pero esto era un proceso político y este país es político. Por eso es que estamos como estamos. Y fue un pacto hecho en La Habana, en un país donde no hay democracia. Desde los años 1960. Entonces allá no hay libertad. Y donde no hay libertad, no hay forma de opinar. Y es un proceso sesgado. Soy convencido de eso. Quiero terminar leyendo en la parte de mi libro. No fue fácil sobrevivir a los demonios. Alguna vez aparecimos en las portadas de los diarios, tristemente haciendo parte de una tragedia que ocurrió en muchos lugares y que para mucha gente es algo pasajero que se perdona y se olvida. Yo pienso lo contrario, a pesar de considerarme mentalmente estable y sin trastornos de ansiedad, ni sentimientos de culpa y mucho menos estoicos. El secuestro es peor que un homicidio y quien lo padece siendo parte activa y pasiva de dicho acontecimiento entiende el por qué no se perdona. Máximo, cuando quienes lo cometen no pagan ni un solo día de privación de la libertad y son premiados con pasaportes diplomáticos, carros blindados con escoltas, buenos salarios del Estado y legalización de los bienes y los dineros ilícitos que se consiguieron. Para el año 2016, la guerrilla, según reportes internacionales, reportaba utilidades por $900 millones. Los datos los tienen internacionalmente. Uno tiene que conocer la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y les voy a mostrar un suceso que de pronto ustedes no saben. El día 25 de junio, o sea, antier,
en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos, fue sentenciado a muerte con inyección letal Richard Gerald Jordan, de 79 años, un excombatiente veterano de la guerra de Vietnam. Ojo con eso. Por el secuestro y asesinato de Edwina Marter, una señora de 34 años, madre de 2 hijos. En el año 1976 la secuestró y la asesinó. Pasó 50 años en prisión, esperando la ejecución de la pena de muerte, y solo antier la ejecutaron. Mi pregunta es, Estados Unidos, el país más potente del mundo y de las democracias, ¿será que con una pena de estas siguen secuestrando? Es una reflexión que me hago. Y para terminar, vuelvo a evocar una frase de uno de los santos que está de moda, San Agustín, de los jesuitas. Donde no hay justicia, no hay libertad. Muchas gracias.